Compañeros que nos miran, el día de hoy presentaremos una línea del tiempo acerca de la historia de los sistemas de producción, presentado por Contreras Álvarez Rubén Suriel y Rodríguez Sánchez María José, una servidora, de la clase de Administración de Operaciones del Instituto Tecnológico de Orizaba. Antes de poder hablar acerca de la historia de los sistemas de producción, debemos saber qué es un sistema de producción. El sistema de producción, en su definición técnica, es el modo en cómo se utilizan y se combinan los factores productivos para llevar a cabo su transformación y posteriormente convertirlos en bienes y servicios. Así pues, al hablar de un sistema de producción, nos referimos a un conjunto de partes que se interrelacionan para lograr alcanzar el objetivo, en el cual es tener mayor organización y mayor control de una empresa. Ya sabiendo la definición de un sistema de producción, ahora sí nos remontamos 25.000 a.C. en el periodo paleolítico, en el cual el modo de producción de esta etapa fue la caza, la recolecta de frutos en árboles y pesca en el medio ambiente. No se disponía de plantas o animales domesticados, por lo cual hacía más difícil la obtención de alimentos para esa época. Las armas las hacían ellos mismos con lo que encontraran, con rocas, palos, etc. Seguimos con el periodo neolítico, el cual se remonta a 10.000 años antes de Cristo, en el cual se iniciaron procesos productivos como el hilado, el tejido, la cerámica, la fundición, la mampostería, etc. El periodo neolítico se conoce al periodo del pasado en el que se empezó a producir un cambio en las sociedades prehistóricas, cambiando su base económica de cazadores, recolectores, a producir su propio alimento y medios de subsistencia, es decir, cuando se empezó a desarrollar la agricultura para bienestar propio. También con esto se obtuvo la domesticación animal y, como ya se venía diciendo, la agricultura. A partir de estos dos acontecimientos surgieron otros, muchos, que modificaron por completo el modus vivendi del ser humano y permitió que abandonara su estilo de vida pasado, en el cual se basaba prácticamente en la supervivencia a través de la caza, pesca y recolección, como ya se había dicho, por uno más sedentario y con perspectivas mucho más ambiciosas que el mero hecho de sobrevivir. Ahora pasamos a la edad de los metales, 700 años antes de Cristo, en la cual la edad de los metales es una de las dos grandes etapas tecnológicas en las que tradicionalmente se ha subdividido a la prehistoria euroasiática. El metal se usó como herramienta agrícola, en donde se empezaba a desarrollar la división del trabajo. También unos cazaban, otros sembraban, otros construían. Por definición, la edad de los metales es el periodo que siguió a la edad de la piedra y durante el cual el ser humano empezó a fabricar objetos de metal fundido para bienestar propio, para la agricultura y para la caza de animales. Se caracterizó por el crecimiento de las poblaciones sedentarias, por la creación de la rueda de madera y por la habilidad del ser humano para trabajar diversos metales como era el cobre. También en la creación de utensilios para arar la tierra, puntas de flecha, vasijas y adornos. Ahora pasamos a la producción artesanal, que se dio en 7 años después de Cristo. Y bien, hasta mediados del siglo XVIII eran los talleres artesanales los que producían gran parte de las mercancías consumidas en Europa. Los artesanos controlaban el proceso de producción de principio a fin, hacían su mercancía en totalidad, no establecían la jornada de trabajo y no había una profunda división de este. Existían diferentes procesos artesanales, como era la alfarería, que era el arte de elaborar objetos de barro o arcilla, la carpintería, en donde se trabajaba tanto la madera como sus derivados, y el bordado,
en el que consistía en la ornamentación por medio de hebras textiles de una superficie flexible. Revolución industrial. A partir de este momento se inició una transición que acabaría con siglos de una mano de obra basada en el trabajo manual y el uso de la tracción animal, siendo estos sustituidos por maquinaria para la fabricación industrial y para el transporte de mercancías y pasajeros. Esta transición se inició hacia finales del siglo XVIII en la industria textil, así como en lo relacionado con la extracción y utilización de carbón. La expansión del comercio fue posible gracias al desarrollo de las comunicaciones, con la construcción de vías férreas, canales y carreteras. El paso de una economía fundamentalmente agrícola a una economía industrial influyó sobremanera en la población, que experimentó un rápido crecimiento sobre todo en el ámbito urbano. La introducción de la máquina de vapor de James Watt, patentada en 1769 en las distintas industrias, fue el paso definitivo en el éxito de esta revolución, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Más tarde, el desarrollo de los barcos y de los ferrocarriles a vapor, así como el desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX del motor de combustión interna y la energía eléctrica, supusieron un progreso tecnológico sin precedentes. La invención de la máquina de vapor fue una de las más importantes innovaciones de la revolución industrial. Hizo posible mejoramientos en el trabajo del metal basado en el uso de coque en vez de carbón vegetal. En el siglo XVIII, la industria textil aprovechó el poder del agua para el funcionamiento de algunas máquinas. Estas industrias se convirtieron en el modelo de organización del trabajo humano en las fábricas. Además de la innovación de la maquinaria, la cadena de montaje contribuyó mucho en la eficiencia de las fábricas. Hubo dos fenómenos producto de la revolución industrial. La revolución agrícola, que fue un aumento progresivo de la producción gracias a la inversión de los propietarios en nuevas técnicas y sistemas de cultivo, además de la mejora del uso de fertilizantes y el desarrollo del capital comercial. Las máquinas se aplicaban a los transportes y a la comunicación, iniciando una enorme transformación. Ahora las relaciones entre patronos y trabajadores son únicamente laborales y con el fin de obtener beneficios. Uno de los fenómenos también que fueron resultado de esta revolución es la denominada producción en cadena. La producción en cadena, también llamada producción en serie o producción en masa, se refiere a la fabricación de un bien a partir del ensamblaje de las diferentes piezas que se irán incorporando a medida que vayan pasando por determinados centros de trabajo, en el que cada trabajador llevará a cabo una tarea específica. La producción en cadena supone un claro avance en la era industrial del siglo XX, especialmente en el sector de la automoción. Henry Ford fue quien lo implantó en Estados Unidos, en el primer modelo de línea de montaje de producción en masa, para ensamblar automóviles a gran escala. Esto produjo una revolución en el sector y abarató los costos a la hora de fabricar los coches, lo que se tradujo en vehículos más accesibles para la clase media del momento, que años atrás no hubiera podido acceder a este tipo de producto de no haber sido por la producción en masa. A partir de ahí, la producción en serie se popularizó en todos los sectores industriales. Dos de las doctrinas que tuvieron su nacimiento en la revolución industrial son el Taylorismo y el Fordismo. El Taylorismo surge a principios del siglo XX y se basa en la división de las tareas del proceso de producción. Debe su nombre al ingeniero y economista Frederick Winslow Taylor, que desarrolló el modelo teórico. El Fordismo debe su nombre a Henry Ford, que fue quien lo aplicó por primera vez en Estados Unidos, al mismo tiempo que modernizaba el sistema de Taylor y creando, de hecho, la producción en cadena moderna. Uno de los sistemas de producción contemporáneos es el llamado Lean Thinking o producción esbelta. Esta nació tras la Segunda Guerra Mundial, cuando era necesario levantar una nación devastada a consecuencia de los actos bélicos. Fue aquí donde nació el pensamiento esbelto, adoptado por empresas y profesionales de diferentes sectores. La manufactura esbelta, como también se le conoce,
tiene como premisa la eliminación del desperdicio. Sus antecedentes se ubican en 1950 y durante años se ha comprobado su eficacia como una herramienta que garantiza la disminución de todo tipo de desperdicios dentro de una organización. También se define como una metodología orientada a eliminar las actividades que no le dan valor agregado a los procesos de fabricación, distribución y comercialización, permitiendo a las empresas reducir costos, mejorar procesos y sobre todo incrementar la satisfacción y fidelidad de los clientes. Los 5 principios de la manufactura esbelta son: 1. Definir el valor para el cliente. Hay que definir el valor para el cliente, es decir, piensa en la solución que ellos desean comprar. 2. Encontrar procesos que no agregan valor. Encuentra los procesos que no agregan valor y elimina aquellos que no afectan el flujo de trabajo. 3. Flujo de procesos de trabajo. Crea un flujo que genere un proceso de trabajo suave, siempre con pasos que agreguen valor uno al otro. 4. Producir por órdenes del cliente. Asegúrate de que sea posible producir por órdenes de los clientes y no por producción masiva. 5. Perfección. Persigue la perfección y siempre añade eficiencia a cada uno de tus procesos. Después será parte de un ciclo continuo. Actualmente existen 4 tipos principales de sistemas de producción industrial: por trabajo, por lotes, en masa y de flujo continuo, comprendiendo cada una respectivamente operaciones a escala cada vez mayor. El aprovechamiento de los recursos, la flexibilidad para responder a los cambios y el trabajo en condiciones de calidad suficientes son algunos de los retos que los 4 tipos de procesos productivos tienen en común, aunque también cuentan con sus diferencias. Ahora bien, ¿cuáles son las principales características de cada uno de los sistemas de producción? Por primero, tenemos producción por trabajo. Esta modalidad productiva también se le conoce como producción bajo pedido. Consiste en concentrar todos los esfuerzos en elaborar un solo producto cada vez. El resultado es diferente en cada ocasión, por lo que se trata de un concepto asociado a un uso intensivo en mano de obra. En la producción por lotes se definen así a los sistemas de producción industrial, mediante los que se crea una pequeña cantidad de productos idénticos y limitada. Esta modalidad productiva también puede ser intensiva en mano de obra, aunque generalmente no lo es tanto como la opción anterior, ya que se introduce el concepto de las plantillas o modelos, que contribuyen a agilizar la producción, reduciendo también el factor de personalización que existía en la producción por trabajo. La producción en masa es la que se ocupa de la producción de cientos de productos idénticos, por lo general en una línea de producción. Esta opción a menudo implica el montaje de un número indeterminado de componentes individuales, piezas que pueden ser compradas a otras empresas. Generalmente, cuando se trata de este tipo de sistemas de producción industrial, existen tareas automatizadas. La producción de flujo continuo es cuando se realizan muchos miles de productos idénticos. La diferencia entre esta y la producción en masa es que, en este caso, la línea de producción se mantiene en funcionamiento 24 horas al día, 7 días a la semana. De esta forma se consigue maximizar la producción y eliminar los costes adicionales de iniciar y detener el proceso productivo. De las 4 opciones industriales, esta es la que cuenta con procesos más altamente automatizados y la que requiere de menos trabajadores. Además, la automatización consigue productos con menos fallos, haciendo que el proceso productivo sea mucho más efectivo y eficiente. Con esto concluimos nuestra presentación. Mi compañero y una servidora. Gracias por su atención.